Pues esperamos que hayan hecho su tarea. Esperamos que hayan buscado un ratito, como les dije, eh, el significado de Éxodo en hebreo y en griego. Si usted lo ha hecho, ponga en el chat ahora mismo, ponga en el chat, escriba qué encontró del significado de la palabra o del nombre de Éxodo en hebreo y en griego. No voy a perder la fe de que no solamente seamos los que recibimos, sino que también estudiemos, porque eh, es importante corroborar que lo que yo digo o cualquier predicador dice, eso es así. Hay una historia de que después vamos a algún momento iremos a estudiar, ¿no? Pero siempre había la necesidad de las personas en el tiempo bíblico, y la iglesia adventista fue conocida como un pueblo, el pueblo de la Biblia, que quiere decir de que eh, siempre damos énfasis al estudio y no nos quedamos con lo que escuchábamos, sino que corroborábamos si lo que estaban diciendo era así como el espíritu de los verianos. Déjame ver los chat antes de orar. A ver, muy bien. Haroldo dice, éxodo significa salida en griego. Iglesia de Sabana, éxodo en griego significa salida, pero quisiera que me digan qué significa en hebreo. A ver si alguien lo tiene. Nombre en hebreo significa nombres. Muy bien, el que hizo ese trabajo, Anabel Quis Paredes. Ok, me levanta el ánimo. Me levanta el ánimo de saber de que sí están haciendo su tarea. Y vamos a dar una tarea todos los días. Entonces, con ese ánimo levantado y animándolos a que hagan su tarea todos los días, y todos, no dos ni tres, sino todos hagan su tarea, porque usted va a saber de que lo que vamos a hablar así es. Y si no es así, pues usted va a saber que no es así. Oramos. Padre querido, te damos gracias en esta mañana. Primeramente, abrir nuestros ojos. Eh, Sentir, Señor, que nos das un día más de vida en esta tierra. Escuchar a mis hermanos, escuchar peticiones y también pedir tu gracia y misericordia sobre cada uno de nosotros. Al abrir, Señor, tu palabra en esta mañana, ilumínanos y ayúdanos a comprenderla y a ponerla en práctica en nuestras vidas. Pedimos en el amor de Jesús. Amén. Muy bien, me alegra que han hecho tarea. Éxodo entonces, en griego es éxodos, que significa salida, y en hebreo es Shemot, que significa nombres. Ya está usted viendo de que no es lo mismo. No es lo mismo la influencia que nosotros tenemos hasta el día de hoy, la influencia muy enfática del griego. Nosotros somos influenciados por la cultura griega, por los filósofos griegos, Platón, Sócrates. ¿Quién no ha estudiado en la escuela, verdad? O ha escuchado de ellos? Entonces, el énfasis de esta semana de nosotros es ir a las raíces hebreas y sacar el verdadero significado de las palabras o del nombre de los libros, que muchas veces lo estudiamos y lo comprendemos a la luz de los títulos o de los nombres que le dieron en griego después de la Septuaginta, que estudiamos ayer, que hablamos un poquito. Pero hacer énfasis en el idioma original, que es lo que realmente tenía en mente, en este caso Moisés, al escribir los libros. No tenía en mente que Éxodo se llamara salida, tenía en mente que Éxodo se llamara nombres, porque el nombre griego de Éxodos significa salida o camino de salida,
lo que enfatiza es la partida del pueblo de Israel de Egipto. Sí, y nosotros podemos decir, ese es el mayor milagro, la liberación del pueblo de Israel, de la esclavitud de Egipto por más de 400 años, sí, pero el tema no es el énfasis original, no es la salida, sino los nombres. ¿Y qué dice Éxodo capítulo 1, versículo 1? Dice, empieza diciendo, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto. Así empieza Moisés. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto. Así que el libro de Éxodo no comienza con una gran historia, sino con una lista de nombres. Entonces nuestra primera enseñanza de esta mañana es que para Dios las personas no son números, cuántos salieron, cómo salieron, sino seres únicos y valiosos. Mayormente nuestra inclinación al leer Éxodos en su contexto de significado de la palabra en griego, que significa salida, nos hemos concentrado más en contar la historia de cómo Dios, en forma milagrosa, libertó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Sin embargo, hemos olvidado, queridos, que su significado original es nombres. Por lo tanto, lo más grande que tiene que contarnos Éxodo no es cómo salieron, sino quiénes salieron. Voy a volver a repetirlo. Si usted lo analiza, es muy profundo. Lo más grande que tiene que contarnos Éxodo, el libro de Éxodo, no es cómo salieron, sino quiénes salieron. Un ejemplo que podemos entender este asunto. Cuando un preso que estaba condenado a muerte o por un delito grave que cometió, se libra de la muerte o sale de la cárcel antes de tiempo, de la condena que le han dado, es un milagro, hermanos. Es un milagro. Pero ¿qué es más importante? ¿Cómo salió de la cárcel o como quién salió de la cárcel? Si salió de la cárcel siendo la misma persona que como entró como un asesino, entró como un ladrón, como un asaltante, si sale de la cárcel la misma persona que como entró, tal vez si no cambia su carácter o manera de vivir, tal vez vuelva a la cárcel y ahora sí no salga nunca. Pero si salió siendo una persona diferente a la que entró, transformada y decidida para no volver más a la cárcel, entonces se produjo un mayor milagro de transformación más grande que el milagro de salir de la cárcel o salir en libertad. Y lo que le voy a compartir no es un cuento, ni alguien lo leí en algún libro, esa historia. Esta es una historia que yo la viví y la oí y la vi. Un muchacho, no voy a decir nombres, pero un muchacho eh, hijo de unos miembros de una iglesia que yo tenía anteriormente, que estuvo en malos caminos y lo agarraron con una pistola asaltando una farmacia aquí en Estados Unidos. Eh, la familia me pidió que vaya a hablar hacer un testigo con el juez y pedirle que tenga misericordia de él, ¿verdad? Que pueda darle una oportunidad o tal vez menos años de cárcel. Así que yo estuve presente el día en que a él lo condenaron. Escuché todo lo que el juez, el fiscal, el abogado, todo. Y cuando él me dice que se ponga de pie, le dan 14 años de cárcel. Ahí estaba la madre, estaba la familia de él.
Y al salir, ustedes ya se imaginan el dolor, ¿no? De una madre, el dolor de una madre, de un padre, de saber de que su hijo pues es culpable y va para la cárcel y va 14 años. Recuerdo que a la hermana, yo a la salida le dije, hermana, mire, eh, no se logró, tal vez su hijo está arrepentido, pero todavía Dios tiene la última palabra. Tal vez no sean 14, tal vez sean 7, tal vez sean 5. Oramos con ellos y nos fuimos. Eh, Como al año siguiente, me llama la hermana de él y me dice, pastor, eh, alguien quiere hablar con usted. Y yo tomo el teléfono y comienzo a hablar y era el muchacho que tenía 14 años de cárcel, había salido en libertad de un día para otro. La familia se asustó cuando él llama y le dice, vengan a recogerme. Salí de la cárcel. Vengan a recoger. ¿Dónde está? Estoy afuera, estoy esperando que vengan a recogerme. Acabo de salir de la cárcel, me dieron libertad. ¿Pero cómo? No sé cómo se me dieron en libertad. Me dijeron, ¿tú quieres irte a tu casa? ¿Quién no quiere irse a su casa, hermanos, en la cárcel? ¿Tú quieres ir a tu casa? Sí, le dijo. Le abrió la puerta y ya vete para afuera. Y él me pasa y dijo, no, no puedo creerlo. Y fui a verlo y oramos y todo. Pero fue un milagro que él salga. Pero no hubo el cambio que debería haber tenido y aprovechado esa libertad que le fue otorgada. Eh, no volvió tal vez a asaltar, pero tampoco quiso someterse a hacer las cosas mejor que las que había hecho antes. Y hizo unas cosas que no debía. Así que lo volvieron a meter a la cárcel. Ahora sí a pagar lo que debía. Entonces, no es tanto el milagro de Éxodo de salir de la esclavitud, sino de cómo salieron. Para Moisés, cuando escribió el libro de Éxodo, lo más importante es empezar con los nombres de las familias que entraron a Egipto, porque va a haber una gran diferencia de cómo salieron. Por eso Éxodo capítulo 1 dice que estos son los nombres de las familias que entraron a Egipto. Y más o menos dice que en el versículo 5 que entraron 70 personas. 70 personas, todos los hijos de Jacob con sus familias. Pero Éxodo 12 dice que salieron alrededor de 600.000 personas, solamente entre hombres, sin contar las mujeres y los niños y ancianos. Y contándolos todos, dan un aproximado de que salieron de Egipto alrededor de 2 a 3 millones de personas. Entraron 70 y salieron de 2 a 3 millones de personas. Así que el gran milagro que se produjo por la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios después de 400 años, se vio opacada, desnaturalizada, sin sentido, porque salieron peor de lo que entraron. Cuando entraron, al menos tenían el temor del Señor, estaban guiados por su padre, el patriarca Jacob, y estaban allí, ahí estaban, al menos mejor que cuando ellos salieron. Cuando salieron eran personas que eran idólatras, hasta no más, olvidadas de la ley de Dios, tercos, necios, locos, rebeldes. Así salieron, peor que como entraron. Entonces, el milagro de la salida, de la liberación, se vio opacada por la actitud de ellos, por el carácter de cómo salieron. Pero aún así, queridos, Dios nunca los abandonó. Dios nunca los abandonó. Yo te pregunto esta mañana, ¿cuál es tu nombre? Sí, podemos reconocer y decir, somos necios. Sí, somos necios, hermanos. Tercos también. Locos, sí.
rebelde sin causa, sí. Los nombres en tiempos bíblicos no eran escogidos por el azar, ni porque me gustó el nombre de esa artista que vi en la televisión, como ahora ponemos, ¿verdad? Ahora muchas niñas o padres o madres le gusta, vamos a decir, una cantante Shakira, le gusta Shakira, entonces le ponen Shakira a la hija. Así se llama Shakira, aunque no cante ni en la ducha. Shakira, vamos a ponerle Shakira. Nos gusta la cantante y nos gusta ese nombre Shakira. O algún devoto del fútbol, les gusta a Messi, un jugador famoso, ¿no?, de fútbol. Y llamamos a nuestros hijos, te vas a llamar Messi porque me gusta Messi, cómo juega Messi, aunque el hijo no juegue ni bolitas. Pero le ponemos, está bien, no pasa nada. Pero en los tiempos bíblicos, los nombres no eran escogidos al azar, eran escogidos de acuerdo al carácter de cada niño. O sea que para Dios y para Moisés, cuando ellos escribían los nombres, tenían mucho significado porque significan carácter. Y nosotros sabemos que Jesús cambió nombres, le cambió nombre. Dios mismo le cambió nombre a Abraham como Abraham, ¿verdad? Después en Jacob, que era engañador, lo llamó Israel. Entonces, cuando nosotros hablamos de nombres, tenemos que recordar que Dios conoce nuestra identidad. Los nombres reflejan identidad y propósito. Porque aunque pasaron siglos de esclavitud, Dios nunca olvidó quién era cada uno de los suyos. Sí, no se merecían salir, hermanos. No se merecían que Dios escuchara su gemido, pero Dios los escuchó. A veces, por nuestras malas decisiones y pecados que cometemos, nuestros nombres se ven manchados, denigrados, somos objetos de burla, pero todavía Dios nos da la oportunidad de redención y aún más dice que en Apocalipsis nos dará un nuevo nombre. Qué bonito. Un nuevo nombre. Todavía, hermanos, si por cosas de nuestras malas decisiones hemos eh, hecho quedar mal a nuestra familia. Usted sabe, eh, nombres eh, de hermanos fieles, muy cristianos, devotos al Señor, por malas decisiones de nuestros hijos. Muchas veces el nombre que era considerado en la iglesia se ve opacado, se ve manchado. Y tal vez te dice, no tiene retorno. Sí tiene retorno, sí tiene retorno. Porque los israelitas que salieron de Egipto, de verdad que eran, Moisés decía, Señor, ¿con qué pueblo yo he salido? Estos un poco más y me matan. Y nosotros sabemos y hemos leído este trimestre todo Éxodo. Así que decirles de lo que habla Éxodo, tengo que aportar poco, porque muchas cosas ya hemos aprendido en estos 3 meses. Pero es importante que no nos enfoquemos en el milagro de la salida, sino en el milagro que Dios hizo al escuchar a todo un pueblo que no merecía libertad, obtener libertad, misericordia y saber que en este mundo, para Dios, nosotros no somos invisibles, que Dios nos llama por nuestro nombre. Puede ser que para muchos nuestro nombre ya esté manchado, nuestra reputación esté por los suelos, pero eso no significa que para Dios sea así. Por eso en Isaías 43 dice su palabra, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Qué lindo saber de que todavía Dios extiende su mano, nos rescata, nos saca del lodo cenagoso, nos pone sobre una roca que es Cristo Jesús y nos ayuda y nos da una nueva oportunidad para aprovecharla, para
redimirnos nosotros mismos para tal vez no tener la oportunidad de resarcir el daño que hemos hecho, pero de alguna manera que nuestro carácter, que nuestra vida posterior sea una vida de, de que pueda glorificar el nombre de Dios. Eso sí podemos hacer, independientemente si la gente nos perdona o no, independientemente si ya el nombre está tan dañado que no se puede revertir. Eso es muy independiente, porque al final, querido, al final es Dios quien nos va a juzgar, al final es Dios quien nos va a dar la libertad, al final es Dios quien muestra de su amor, nos perdona, tiene misericordia y es tan lindo porque dice que en Apocalipsis que Dios, cuando lleguemos al cielo, nos dará en una piedrecita un nuevo nombre. Que- y dice, todavía dice que no sabemos qué nombre nos va a dar, pero eso lo sabremos cuando lleguemos allá. ¿Qué nombre te pondrán a ti? No, no creo que te haga poner un nombre que te haga recordar a los, a, a las malas decisiones que tomamos en este mundo. No creo que te haga recordar ni hace sentir que eres invisible y no vale nada para Dios. Creo que nos dará un nombre que pueda justificar y ser realmente el carácter que con la ayuda del Espíritu Santo fue formado para que nosotros podamos vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que no solamente Dios se acordó de los nombres de sus hijos, sino también escuchó el clamor. Israel gemía en Egipto, pero Dios oye su gemido y él se acordó de su pacto. No se trata de un olvido, sino de una fidelidad al pacto. Por eso han leído cuando dice que aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel. Wow. Aunque nosotros lo neguemos, Él no nos va a negar. Cuando tú oras, tu voz no se pierde en la multitud. Dios escucha tu oración, porque tú para Dios tienes un nombre. Para Dios eres alguien valioso o valiosa. Para Dios no es que cometiste un error y ya no tienes vuelta para atrás o no tienes más oportunidades. Dios es el Dios de las oportunidades, de la misericordia. Aunque nuestro nombre ya no valga nada en esta tierra, ni para el vecino, ni para el amigo, ni para la familia, todavía para Dios sigue siendo importante. Así que Dios, cuando rescata al pueblo de Israel, da una nueva identidad a su pueblo. Él quiere decirle al pueblo que aunque son tercos, aunque son rebeldes, aunque no merecen misericordia, de esclavos, sin nombre en Egipto, sin ser nadie, Dios le dice que ellos van a pasar a ser un tesoro especial, ser un reino de sacerdotes, ser una nación santa. Dios transforma a un pueblo anónimo en una comunidad con un propósito eterno. Así que, queridos, en Cristo tenemos un nuevo nombre y una nueva identidad. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo te conocen tus familiares? ¿Cómo te conocen tus vecinos? ¿Cómo te conocen los miembros de nuestra iglesia? ¿Te conocen por un buen carácter, un mal carácter? ¿Te conocen porque eres un hombre o una mujer de fe? Tal vez tú puedas decir, eh, perdí la oportunidad, o lo que hice con las manos lo borré con los pies, como hay un dicho que dice eso, ¿no? Pero, queridos, quiero decirles de que cuando Moisés escribe el libro de Éxodos, empieza con los nombres.
muy diferentes los nombres que entraron a los nombres que salieron. Y eso nos da aliento de saber de que somos alguien valioso para Dios. Y esperemos que el Señor cuando venga por segunda vez, que es muy pronto, nos dé esa piedrecita blanca y en la piedrecita un nuevo nombre escrito, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. En conclusión, el libro de Éxodo empieza con nombres, porque nos recuerda que Dios es un Dios personal y cercano, queridos, y cercano. Él conoce tu nombre, escucha tu clamor y te da una nueva identidad. Gloria a Dios por eso. Nunca olvides que nosotros no merecemos nada, pero Dios nos los da porque Él nos ama y te ama con amor eterno. Y eso es algo que nosotros no podemos olvidar. Para mañana te voy a dar otra tarea, fácil, igual que de la de hoy, que busquen el significado de Levíticos. ¿Cuál es el significado del nombre Levíticos en griego? ¿Y cuál es el significado del nombre de Levítico en hebreo, en su nombre original? Y usted va a ver una gran diferencia entre lo que nosotros conocemos hasta hoy o lo que nos han enseñado hasta hoy de Levíticos, que realmente es un libro que el que empieza a leer mayormente no lo terminamos, porque en el original griego se centra en las formas, en los levitas, en el trabajo de los levitas, pero en la forma hebrea significa otra cosa. Y sí que les voy a dejar esa tareita para que el día de mañana, miércoles, usted también la ponga ahí en el chat y me alegra que estén haciendo su tarea. Vamos a escuchar el himno tema y luego vamos a la oración final. Adelante, Jorgito. ¿Cómo puedes no creer en Dios? ¿Cómo intentas ignorar su voz? Él ha dado muestras de sus grandes maravillas. Puedes ver su poder. Él eclipsa el de brillar. Todo lo transforma en su designio soberano, porque es Dios, solo Él es Dios. Creo en Dios, su voz levanta el viento y mar en tempestad, y por su mano alzada pronto acallará, aun cuando todo esté perdido. Yo creo en Dios, porque Él es mi esperanza en medio del dolor. Confiado cantaré su grande salvación, porque vivo y creo.
al mundo envuelve con su amor, su justicia y tierna compasión. Mas su gracia alcanza a todo aquel que arrepentido clama a Él, solo a Él. Y aunque no puedas dar, Él es siempre fiel hasta el final, porque ha prometido caminar a nuestro lado, cerca está, porque creo en Dios, su voz levanta el viento y mar en tempestad, y por su mano alzada pronto acallará. Aun cuando todo esté perdido, yo creo en Dios, porque Él es mi esperanza en medio del dolor. Confiado cantaré su grande salvación, porque vivo y creo en Dios. Creo en Dios, su voz levanta el viento y mar en tempestad, y por su mano alzada pronto acallará. Aun cuando todo esté perdido, yo en Dios, porque Él es mi esperanza en medio del dolor. Confiado cantaré su grande salvación, porque vivo y creo. Muy bien. Para ir terminando este fin de semana, con mi esposa estuvimos en unas actividades y tuve la oportunidad de ver al papá del muchacho que le dije la historia que salió de la cárcel y volvió a entrar. Vi a los padres, estuvimos pasando tiempo con ellos y eh, el papá me dice, ya va a salir mi hijo en 2 años, eh, falta poco. Y él está predicando la palabra en la cárcel, estudió mucho la Biblia. Usted lo escuchara, pastor, y dijo que me alegra que él está ahí. Me dice, cuando él salió, Dios hizo un milagro, lo sacó de la cárcel. Me pedía el carro para salir y yo tenía miedo porque no estaba pensando que iba a hacer las cosas bien. Y usted me dijo, no le dé el carro porque va a hacer sus travesuras por ahí. Y él estaba en ese dilema en ese tiempo con ese hijo, si le daba o no el carro, porque ya sabíamos que él no estaba aprovechando la oportunidad que Dios le había dado de sacarlo de la cárcel por un milagro. Y al menos le dije, pues, le dije al hermano, mire, eh, cuando él estaba afuera, salía con ese carro y usted no sabía dónde él estaba, no dormía de noche. Al menos usted hoy puede saber dónde su hijo está. Y está bien, sí, está en la cárcel, pero está al menos predicando, estudiando, está allí, usted sabe dónde él está, dónde él duerme. Y pronto saldrá. Y esperamos que en esta oportunidad él aproveche eh, y que pueda pedir al Señor que realmente haga el milagro, no de abrir la puerta de la cárcel para que salga literalmente de ella, sino que salga transformado, que salga eh, eh, dispuesto a glorificar el nombre de Dios, a recibir esa oportunidad y saber de que
Aunque nosotros estemos en cualquier lugar, en la cárcel o fuera de la cárcel, Dios siempre es cercano, Dios siempre está a nuestro lado y Dios siempre, que en su amor y misericordia nos va a dar oportunidades para que podamos ser redimidos y vivir una vida de acuerdo a la voluntad del Señor. Oremos. Padre, te damos gracias porque tú eres el Dios que oye, el Dios que de misericordia, el Dios que no mira nuestro pasado, sino que vive, nos ve, nos mira con el presente y con el futuro que podamos llegar a ser, eh, mediante tu Santo Espíritu que transforma en nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que en esta mañana, si hay algún corazón, algún hijo que no ha sabido eh, valorar, Señor, las oportunidades que les has dado, o por malas decisiones que nosotros mismos como adultos o nuestros hijos han tomado, decisiones equivocadas que han manchado su nombre, eh, que tú, Señor, le dé la oportunidad de ser redimidos y que al final, cuando tú vengas a la nube de los cielos, cada uno de nosotros tengamos esa piedrecita blanca en nuestra mano con un nombre nuevo que significará nuestro carácter santificado, nuestro carácter redimido, nuestro carácter pulido, Señor, por tu Espíritu, y que todo lo que podamos vivir y hacer sea de acuerdo a tu santísima voluntad. Danos un feliz día y mañana regresamos, Señor, a esta programación y podamos seguir aprendiendo más de tu palabra. Lo pedimos en el amor de Jesús. Amén. Feliz día a todos, Dios los bendiga. Con la voluntad de Dios nos vemos mañana. Bendiciones. Un sábado feliz, digo un día. Feliz día, Alejandrito. Bendiciones. Feliz día,